Pedro, buenos días. ¿Tienes hambre? ¿Eh? Sí, siempre. Espero que no tengas intolerancias. Mira, es un desayuno típico de aquí. Esto es café con leche y tostadas, que es como pan caliente. Ya. Estoy puto emocionada, Pedro. Soy la primera persona que ves hoy. Hoy es como el primer día del resto de tu vida. Buongiorno, amore. Oh, che bello il tuo amigo. È come un bebé gigantesco. No sé si os presenté anoche. Mira, Pedro, él es Alessandro Fratelli, un artista del autobody painting. El mio cuerpo è il mio lienzo. Sí, bueno, me ducho y nos vamos al gym. Hoy va a ser un gran día. Ciao, Bella. Tío, ¿te puedo pedir un favor? En verdad no eres francés, ¿no? ¿Qué? No es francés, es italiano. Lo hago un poco porque me abre puertas en este mundillo, pero no digas nada, ¿vale? ¿Cómo te puedo pedir el favor o qué? ¿Sí? Sí, sí. A ver, te cuento un poco. La pintura azul de ayer la compré por internet y creo que no es de mucha calidad. De hecho, llevo toda la noche ahí rascándome porque puede ser que sea alérgico, ¿sabes? A ver, yo me he limpiado bien, me he limpiado muy bien, me lo he quitado todo, pero es que hay zonas en que no sé si lo he conseguido, ¿sabes? Zonas que yo no me veo. ¿Entiendes un poco, no? Zonas que yo no me veo, con pliegues. ¿Sabes lo que te digo? A ver, tío, tengo miedo de tener una reacción chunga, necesito tu ayuda, de verdad. Solo quiero que, si pudieras echar un vistacillo por si quedan pequeñas esquirlas azules ahí, ¿eh? A lo mejor tienes que abrir un poco las... rascar no, porque ya yo me encargo después. Tú me señalas el camino y yo luego ya Tú me entiendes, ¿verdad? Mira, hacemos una cosa, te lo enseño y tú me vas indicando, ¿vale? Gracias, tío. Mira, ahí justo, abre tú, abre, pero abre sin miedo. But I ain't stopping, but I ain't stopping, but I ain't stopping anytime, so hear me. Buenos días. Mi padre dice que eres una feminazi progre y que vive de sus impuestos. Y una guarra. Además, por la noche hace mucho ruido. ¡Pom! 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 A ver, Ramón. Quiamboga, moronga y con popoa. ¿Qué significa lo que dices hasta ahora? Aquí el gilipollas que dice que medir nuestro peso en kilos delante del resto de la clase nos puede resultar incómodo y ofensivo. Así que nos lo miden pequeños poblados de África los que él calcula que podría alimentar con nuestra carne. Además, el imbécil se los inventa a todos. Muy bien, Mari Carmen. Colón, cola y gombongo. Fieras, una cosa. Estaba pensando que igual hoy podríamos tener una noche de tíos. Una juerga de solteros, ¿no? Ya sabéis, unas birritas, unas pibitas. Hoy es su primer día de trabajo, en general, de su vida, vamos. Hoy, tiene que ser hoy. Kutra Mumbala y Doraemon. Gracias, Juanca. Máquina, por Dios. Llevo casado 15 años. 15, joder. Y por fin soy libre para pegarme una buena juerga con mis colegas y empezar a recuperar el tiempo que me robó la cabrona esa. Despedida de casado. Va a ser legendaria. Yo pago. Mira, es que hoy tengo que hacer una cosa muy importante antes de las 12 de la noche. Deberías ir, Pedro. Hoy empiezas de nuevo y es una bonita tradición salir a celebrarlo con tus 9 coleguites. Pero es que... A ver, lo del infarto y todo eso, tampoco estoy diciendo que te tengan que recoger mañana en un charco de meao. Lo importante es que sea quien quiera ser, el nuevo y civilizado Pedro.
De puta madre, brontosaurio. Vamos a desfasar esta noche en la discoteca. Libre, coño. Sin atadura. Solos. Sin nadie que nos espere en casa. Catumbagua y Toicondo. Ay, medio África llevamos ya. ¿Y de qué es el trabajo ese nuevo? Conmigo es una fábrica. Ah. Joder, qué aburrido. Pussy, your pussy makes me fly. Your pussy's all my life. Pussy's in the sky. Pussies, I love you. Pedro Guillo, te van a hacer una entrevista. Lo malo que es la jefa de los recursos de los humanos. ¿Quién? La bruja Paya. Pedro Marrero. ¿No trae currículum ni nada? No. Me lo dejé en casa, Fanny. Estefanía, si no le importa. Bueno, pues, hábleme de usted. ¿De mí? Pues soy un pibe sencillo, tranquilote, del barrio toda la vida. Tengo 33 años, soy Capricornio, soy de Real Madrid. ¿Conocía usted nuestra empresa? ¿Sabía algo de nuestros productos? ¿De productos? A ver, sí. Más o menos. Lo que pasa es que no sabía que lo hacían todo profesional. Pero esto es un chollo en lata de toda la vida. Esto lo hacíamos en el barrio con una lata de cerveza, con una botella de medio litro. Eso tú le enganchas 6 o 7 globos así, todo prensado, así. Y coges un cuchillito y le abres una rajita pequeñita. Y eso queda así todo realístico. Eso lo hacíamos desde pequeño. Lo hacían. Me contaron a mí. ¿Cuál diría que es su mayor defecto? Pues yo creo que ninguno. Eso dice la gente. Bueno, cositas, detallitos. ¿Puede parar esa alarma? Es que no sé cómo se hace. ¿Cómo le gustaría verse dentro de 10 años? Pues vivo. ¿Tiene algún teléfono al que pueda llamar para pedir alguna referencia? ¿Papilla? ¿De algún trabajo suyo, anterior? Alguien que pueda hablar bien de usted. Ah, sí. Apunta ahí. 635-882-999. Muy bien, vamos a ver. Pedro Marrero. Empieza hoy. ¿Sí? Que hoy, precisamente hoy, me viene fatal, que tengo un poquito de prisa.
¿Esto qué es, hermano? ¿Un chollo extraterrestre? Sí. Hay gente muy rara, Pedro. Sin querer ser racista, te lo digo. Él es José Mari, el encargado del almacén. Le explicará el funcionamiento de la fábrica. ¿Cómo te he dicho, José Mari? Sí. Bueno, bienvenidos al fascinante mundo de los juguetes sexuales para hombre. Aquí llevamos a cabo el proceso completo del producto. Diseño, fabricación, embalaje, almacenaje y distribución de vaginas. Es un proceso delicado y difícil que solo debe realizarse por profesionales. Así que no se acerque a esa zona. Usted se quedará aquí con Juan, en la zona de embalaje. Olé, metiendo los chochos en caja conmigo. Bueno, verás que hay muchos modelos diferentes del producto. No es lo mismo el Ébano 200 que, por ejemplo, el MILF 135. Que no es lo mismo un chocho moreno que el chocho de una señora mayor. Claro, no es lo mismo. Sigue tú, José Mari. Vale, gracias, Estefanía, gracias. Dios, qué tía más gilipollas, es que la odio a muerte. Bueno, tío, básicamente lo que tienes que hacer es coger las vaginas que sean y meterlas en sus cajas correspondientes con cuidado de no dañarlas, ¿vale? Que son pequeñas obras de arte. Mira, fíjate qué poros, qué textura, qué caída del labio exterior, qué todo. Este probablemente sea el mejor invento que haya hecho el ser humano jamás. Ni la rueda, ni los antibióticos, ni internet, ni hostias. No vaya. Pero es que... No vayas nunca. Pedro, ¿te gustan las vaginas? ¿Qué? Las vulvas, digo. Dice esa porque José Mari la de carne y hueso nunca la ha tocado. Porque hueso tienen, ¿no? Ni falta que hace, campeón. Ni falta que hace porque estas son mucho mejores. Hazme caso, Pedro, que sé de lo que hablo. Y no solo te lo digo como fabricante. Yo me masturbo mucho. Muchísimo. Una barbaridad. Vale. Esta maravilla de la ingeniería sexual que tienes aquí delante cuida de mi pene y de mi corazón. Yo quizás le pondría un pecho en esta parte. Es un proyecto que tengo, todavía está en marcha, pero bueno, se agarraría de esta manera, muy ergonómico, y bueno, pues ya puedes girar tú, girar la vagina, eso ya como tú vayas viendo. ¿Qué pasa? ¿De qué nos estamos riendo? Lo estoy diciendo totalmente en serio. Pedro Marrero, venga conmigo. Muy buena elección, Fanny. Me convence bastante. Gordito, con la barbita. Me parece genial, muy patético. Me gusta esa cara de estar muy solo en la vida y eso también lo buscamos. Claro. Tiene que dar más pena que asco, ¿no? Exacto. Pero bueno, un poco de asco también está bien. Lo justo de asco, lo justo. Tiene razón, como siempre, jefa. Tiene una belleza de esas raras que no te esperas, ¿no? Como cuando ves guapo a un Carlino o a Adrian Brody. Estos cristales están insonorizados, ¿verdad? Totalmente. Es imposible que la escuchen. Menos mal. Bueno, dile al gordo que pase. Pedro Marrero, puede pasar. Mi padre, papá, creó el producto hace mucho tiempo, fruto un poco de la necesidad, porque cuando mamá se quedó embarazada de mí, no quiso mantener más relaciones sexuales. Resulta que una vecina la convenció de que el feto podía ver el pene. Eran otros tiempos. Papá era una persona sexualmente muy activa y no podía soportarlo. Insistía mamá día y noche, hasta que un día mamá, harta, le dijo, mira, déjame en paz. Cávate un agujero por ahí y la mete. Y así nació el imperio. Una historia preciosa. Todos nuestros productos son moldes originales de actrices porno americanas. Todos menos este. El producto más vendido de nuestra historia. La Mari Carmen 001. Réplica de la vagina de mamá. Regalo que papá le hizo a ella, pero también al mundo en 1987. Mira, pruébala.
Pero ¿quieres que...? Claro. Mete el dedo si es que la textura es espectacular. Es espectacular. Me encanta. ¿Qué? ¿Qué te parece, no? Sinceramente. Pues está bien. No, pero mete más el dedo, mete hasta el nudillo. Maravilloso, ¿no? Por eso se hizo millonario. Somos la empresa líder en el sector. Ahora yo he heredado la empresa y quiero seguir haciendo historia. Y lo seguirá haciendo. Papá era muy mayor, pero yo voy a modernizarla. Pero las vaginas siguen siendo igual que siempre, ¿no? Pero es que no solo somos vaginas, Pedro. Que llegas un día a casa, cansado del trabajo, sin ganas de nada, con ganas de relajarte un poco y sin esfuerzo. Te presento el No Hand Job 21. Realidad virtual, redes sociales, RRSS. Y mi propuesta estrella, hacer moldes vaginales de grandes mujeres de España. Ana Pastor, Rosalía, Inés Arrimada, Chenoa. Fanny, ¿ya está en eso? Sí, estamos en ello. Otra de las novedades que quiero introducir es la publicidad. Televisión, cartelería, internet. Y ahí es donde queremos que entres tú. ¿Yo? Sí, enhorabuena. Porque tienes la imagen perfecta para ser nuestro cliente tipo, nuestro hombre vagina. Hay que cambiar eso, el nombre. Mejor. Pero, ¿y esto para cuándo sería? Hoy mismo. No, hoy me viene muy mal. Y aparte, no sé ni qué tengo que hacer. Es que no tienes que hacer nada. Solo tienes que ser imagen, posar con nuestros productos, sonreír satisfecho y cobrar un incentivo. Un buen dinero extra. Y usted parece que lo necesita bastante. Te voy a decir una cosa, Pablo. Pedro. Pedro, Pablo. Es que justo es eso lo que te quiero decir. Que eso da igual. Ahora mismo eres solo un tío gordito del almacén con un nombre que empieza por P. Pero después de esta segunda oportunidad, vas a ser el nuevo Pablo. Pedro. Mira, yo soy muy joven, pero no soy tonta. Para nada. De hecho, tiene un coeficiente muy por encima de la media. Y además es muy guapa. Yo voy a hacer las cosas bien. Está aquí Michael McCowan, el fotógrafo de las Kardashians, el mejor, the best. Voy a invertir una millonada en que todo el mundo conozca esa cara. Que cada conductor solitario que vea una valla publicitaria cuando vaya por la autopista o que ojee un periódico deportivo, que cada adolescente que se meta en una página porno con su pene en la mano, vea esa cara. ¿Hablas inglés? No. Okay, the light right there's perfect. That's fine. Can you take this now and can you put it just right over there? Oh my god. Oh my god, let's just finish this fast, okay? Go ahead, over there. You're my translator? Yeah. And you're my model. Okay, now I need you to be sexy and to smile, okay? Necesito que seas sexy y sonríes. And enjoy with your time with the vagina. I need you to enjoy it. All right? Necesito que disfrutes con la vagina. So ¿vale? look at it. Would you hold it up and look at it and smile for me? Mírala, sosténla. Great. Mírame. You're Muy bien. sexy. You Eres are muy sexy guy. Muy sexy. You're looking great like that. Te ves muy bien así. You're fabulous. Eres fabuloso. Fantastic. Fantástico. All right, I need you to you can put your fingers inside the vagina. Necesito que pongas los dedos dentro de la vagina. Just like that. Muy bien, así. Another time. Otra vez. Great. Muy bien. All right, and now rub it against your face. Tócatela por la cara. Like that. Perfect. Muy bien, perfecto. You are fabulous. You Eres are making me fantástico. hard. Me estás poniendo mucho. You've got great nipples. Tienes muy buenos pezones. Fantastic. Maravilloso. And some smoke, please. Humo, por favor. Great. All right. Muy bien. This is magical. Es mágico. You are a fantastic treasure. Eres un fantástico Enjoy tesoro. it. Disfrútalo. All right, now I need you to laugh. Can you laugh for me? Great. Just, Ríete muy fuerte. you're having fun. Laugh louder. Ríete más fuerte. Ríete más. Perfect. Perfecto. Just like that. Así, muy bien. Ooh, that's sexy. Eres muy sexy. Very manly. Muy sexy. Fantastic. Fantástico. You are making me hard. Me estás poniendo mucho. You are a fat triceratops. Eres un triceratops maravilloso. You are fabulous. Eres fabuloso. Fantástico. Me estás poniendo mucho. Me pones muchísimo. Me estoy enamorando de ti.
Look at me. Mírame. Mírame. Que me mires. A mí. Look at me. Mírame. I am a professional international photographer. Soy I un need you to look at me when I'm telling you to look Necesito at que me me. mires cuando estoy hablando. What the fuck? ¿Qué está pasando? I cannot deal with this. I No can't. puedo estar con esto. You're not even looking. You're looking. Where are you looking? ¿No quieres estar mirando? You know what? I need some cocaine. Orlando, give me some cocaine. Orlando, and- necesito cocaína and some green tea. y un té verde. Thanks. I can't do this. No puedo hacer esto. Bueno, pues... ¿Usted no tenía que irse? ¿Eh? Sí, perdone. ¿Esto me lo pagan ahí? No. ¿Cuánto tiempo llevará ahí? Yo no tengo tiempo para esta hora, ¿eh? Paco, ¿qué estás haciendo, hermano? Sois vosotros. Ya. La puntualidad en el culo, ¿eh? Perdona, tío, se nos ha hecho tarde en el curro, pero vamos, que estamos contigo a muerte, ¿eh? No, no importa. Da igual. Me da igual todo ya. Ahora solo tengo que subirme aquí y quitarme la vida. Y no me lo intentéis impedir, os lo pido por favor, ¿vale? Por favor. Hermano, tú sabes que eso no vas a saltarlo en la puta vida, ¿no? Que no voy a saltar. Me cago en mi padre, Pedro. Claro que voy a saltar. Echo de menos a Patricia. Y haberme emborrachado no ayuda nada, nada, nada. Yo no puedo vivir sin ella, Pedro. Qué asco, loco. Con la pota. Pedro, dile algo. ¿Y qué le digo? Yo que sé por lo del divorcio. Mira, Paco, esa piba no valía para nada. A ninguno de los dos nos caía bien. Mira, Juan va a estar toda la noche buscándote una piba. Hoy va a ser el primer día de la nueva vida tuya. No, Pedro, que no. Joder. Que yo ya estoy mayor para empezar de nuevo y encontrar a alguien. Mírame. ¿Quién va a quererme a mí? Conmigo se podrían alimentar 4 poblados pequeños de África. 4. Mi mejor momento ya pasó. Ahora se me pone morcillona un poco. A veces tampoco. Yo solo quería ponerme fuerte como Vin Diesel. Y raparme. Y ponerme un pendiente. Y comprarme un coche. No sé, lo normal. Pero es que me he puesto un objetivo un poquito alto, coño. Y ahora ni siquiera tengo flexibilidad para subirme aquí y matarme. Mira, Paco, me suda la polla. ¿Y yo, Pedro? No, en serio. Problemas tenemos todos. Yo también tengo los míos. Le debo dinero al tío más chungo del barrio y le tengo que pagar antes de las 12. Y si no, me apuñala. Y yo tengo que dar un rodeo de 45 minutos todos los días porque mi hermano mellizo y sus colegas huistroleaban más en bullying. ¿Hacen el qué? Que se meten conmigo los cabrones. ¿Quién? ¿Los 3 petados esos de Melena? Pero a ver, un momento. Pero que yo no tengo a nadie. Y ni yo tampoco. Estoy en un mundo todo nuevo para mí y me siento un gilipollas. Llevo todo el día currando, haciendo el ridículo y me van a pagar dentro de un mes. No tengo dónde ir, no tengo casa. Estoy durmiendo en el sofá de una tía que conocí ayer y de un tío desnudo. Estoy todo el día que me va a dar un infarto. Y no hago más que pensar en eso todo el rato, todo el rato. Mi vida sí es una puta mierda.
Y aún así estoy haciendo todo lo posible para no morirme. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Perdón. Te vale cualquier cosa. ¿Está llorando, riendo? ¿Qué está haciendo? No sé. Venga. Vamos para casa. Vamos allá. Yo conduzco. El alma es de grasa, su cuerpo es de gelatina, pa' encajar los golpes que le tira pa' la vida. Y mientras creció, la grasa se hizo dura, su piel se estiró, se convirtió en armadura. Y lleva en sus ojos todos los niños perdidos, cada noche solitaria y en un barrio incomprendido. Se fuma sin filtro, su corazón malherido. No sabe dar amor, pues nunca lo ha recibido. Y es grasa, y es todo grasa, y por eso da grasas a la vida. Desprende una luz de estrellas de glicerina y tiene el amor escondido en su barriga, y es pura grasa. Y si te abraza y puede darte la muerte o regalarte la vida, su cuerpo está relleno de polvo de purpurina, burbujas de amor para curar las heridas. Se siente atrapado en su tejido adiposo, se puso una capa por si alguien lo lastima. Se truncaron las cartas y perdió otra partida. Es difícil cambiar cuando se agota la vida, y es pura grasa, y es todo grasa, y por eso da grasas a la vida. Desprende una luz de estrellas de glicerina y tiene el amor escondido en su barriga, y él es de grasa. Si te abraza y puede darte la muerte o regalarte la vida, su cuerpo está